Tenemos una figura en planta y otra en perfil, de las que nos piden sacar ahora un alzado. Entonces dibujamos a nivel de boceto una circunferencia, hacemos una línea vertical por el centro, un diámetro, por este punto y esta intersección hacemos dos horizontales, y por este punto desde el cuadrante dibujamos una vertical. Bueno, pues esta va a ser la forma de la figura. Entre este punto y este tomamos este diámetro y hacemos otra circunferencia que por supuesto será tangente a la anterior, y tenemos ya la vista correspondiente a la planta. Vamos a marcar ahora las líneas continuas, discontinuas. Dibujamos por ejemplo la separación de los dos planos verticales, giramos y pasamos la longitud de este segmento mediante un arco de centro aquí. Bueno, ahora simplemente dibujamos aquí dos verticales y tomando esta medida cogemos y hacemos otra circunferencia. En realidad sería, si fuera completa, una circunferencia que vendría por aquí. Bueno, nos van a dar estas dos vistas. Entonces vamos a coger una aproximación desde aquí, vamos a proyectar los extremos del diámetro vertical y los traemos por aquí, más o menos por aquí. Entonces vamos a hacer una curva que tiene esta forma que es tangente ahí, forma de almendra. Bueno, tenemos estas dos vistas y nos piden hacer un alzado. Nos dan la planta y el perfil de la figura. Entonces lo que sería parte de la pieza sería esta línea vertical, esta también, la semicircunferencia tangente a ambas. Y ahora tenemos aquí la continuación de la circunferencia, pero ya discontinua. Esta forma almendrada que está centrada en el perfil. Y mientras que aquí tenemos la circunferencia completa, tangente a la circunferencia mayor, el contorno de la circunferencia continuo, tangente a la menor, semicircunferencia que sale tangente a dos horizontales, y luego la vertical tangente a la circunferencia mayor que continúa por aquí discontinua. Bueno, y aquí esta línea horizontal. Por último, a partir de los extremos de esta figura, a la derecha y a la izquierda, dos líneas discontinuas que corresponden al grosor de esta circunferencia. Bueno, este tipo de figuras, casi siempre que tienen esta forma doble, pues es intersección de, como vemos aquí, una superficie curva, aquí curva otra vez. Entonces en principio doble curvatura, no puede ser una esfera, sino esto sería continuo. Entonces solo puede ser pues una forma tórica que sale de una circunferencia y hace el giro de la circunferencia hasta aquí, siempre tangente en este punto, o sea que sería un toro sin agujero. Bueno, eso quiere decir que si representamos, por ejemplo, una sonometría de esta pieza, vamos a hacerla, por ejemplo, en isométrica, tenemos los tres ángulos iguales a 120 y hacemos tres rombos. Estos tres rombos son tales que la continuación nos genera ahí tres figuras idénticas en una simetría radial. Entonces tenemos aquí triángulos equiláteros. Bueno, pues esa sería una sonometría isométrica de un cubo. Entonces una vez que tenemos esto, decimos, bueno, si realmente la circunferencia de abajo se apoya en esta cara, ya la podemos poner aquí tangente en estos puntos. Dibujamos la circunferencia que hace esto. Y ahora hace un giro la circunferencia de manera que pasa a estar aquí en el perfil. Entonces hacemos ahora esta elipse.
como hay simetría en las caras, pues también respecto a este eje, esas dos elipses son perfectamente simétricas de tipo axial. Bueno, por último, el toro, lógicamente, al hacer el giro de una circunferencia que se transforma en otra, pues hará esta curva. Una curva y otra curva que, lógicamente, en una perspectiva, pues serán formadas por distancia siempre, una distancia equidistante, ¿no? En una sonometría, por supuesto. En una cónica no, lo que estaría más cerca pues estaría más grande que lo más alejado. Bueno, tenemos entonces el toro que, como vemos, es un cuarto de toro, ya que el toro no tiene agujero. Entonces el toro ya se cerraría más pronto. Esa sería la figura del donuts. De manera que aquí tendríamos un cuarto, 2, 3 y 4 cuartos. Bueno, tenemos esa figura y por último nos dan esta forma. Bueno, pues realmente, si yo parto de una circunferencia en la base que ponemos aquí, pasa por la mitad, es tangente, viene por aquí, entonces dibujamos esa elipse. Lógicamente este diámetro pues va a ser en el espacio igual que este, ya que es una circunferencia. Entonces levantamos verticales. Entonces la intersección de un plano con el toro pues vendrá dado por esta circunferencia en el espacio, mientras que la intersección con el cilindro, o sea, tenemos que esto es tangente a esto, la intersección con el cilindro tendremos que subir por la circunferencia una vertical y aquí donde corta el plano otra vertical, o sea que tenemos ahí dos puntos. O sea que en realidad tenemos la superficie tórica que sale aquí, por ejemplo, de esta circunferencia, y de repente cortamos con un plano que viene por aquí. Este plano vertical cortará según esta circunferencia y según esta de atrás. Pero resulta que si aquí hay un cilindro, en este caso tangente, en este punto, pues resulta que esto, bueno, es que esto nos queda, vamos a ponerlo un poco, vamos a calcular por ejemplo con esto, porque aquí no se ve muy bien, ¿no? En realidad aquí la vertical que viene por aquí sería este punto, la intersección de la vertical con la curva nos da este punto, y saldría de ahí la curva. La intersección de la vertical, que es donde corta el plano vertical, con el cilindro, que es este, pues nos da esta recta que corta aquí. Entonces ahí nos saldría ya la curva de intersección de ambas figuras. O sea, sería esta forma que aparece aquí. O sea que aquí estaría la figura y el plano que corta la figura según la vertical. Y la vertical corta, bueno, decíamos que cortaba aquí, corta según a esta curva según este punto. Bueno, pues todos se harían igual. El conjunto de planos paralelos que pasan por ejemplo, por el cilindro y pasan por la curva, tienen que cortar a las dos. La intersección de las curvas con las verticales nos dan puntos de esa curva, una curva alabeada. Bueno, tenemos entonces ya una intuición de lo que es la pieza, entonces la dibujamos. Entonces tenemos el contorno de la pieza, tangente a ambas elipses, que son circunferencias en el espacio. Dibujamos entonces el contorno de la elipse y aquí igual. Resulta que la elipse por detrás tiene esa forma discontinua, tangente aquí a esta otra, y por último aquí la curva está tangente en este punto. Entonces, si levantamos verticales por aquí y por aquí lo que coja, pues decíamos el plano este corta el cilindro según esta recta y al toro según esta curva. Entonces ahí tenemos un punto. El punto más alto vendrá dado por, para ser más exactos, por la línea que viene por aquí, la curva que viene por aquí. Entonces levantamos una vertical por aquí y ahí tenemos el punto. Mientras que la que es tangente, el plano tangente, nos acercamos,
el plano tangente, levantamos una vertical y resulta que corta según esta curva. Bueno, entonces si tenemos este punto, este, y luego los que íbamos a calcular ahí, ya podemos hacer aquí la forma del hueco. Tendría que ser simétrico en el espacio y nos dejaría ver la parte de atrás del cilindro. Y esto llegaría tangente a esa curva por detrás y aquí igual, tangente a la curva por detrás. Bueno, pues esa sería la sonometría isométrica de esta figura. Entonces, según eso, si tenemos esa sonometría isométrica, directamente proyectamos la altura de la figura, sale de aquí y llegaría hasta aquí. La figura original, hago centro aquí, es 1/4 de circunferencia. Y ahora podemos ir calculando puntos. Resulta que, por ejemplo, el plano que pasa por aquí, pues lo proyecto aquí, corresponde a este, y tiene la circunferencia que sale desde este punto, que proyecto aquí, ya la hago, y sale de este punto, es esta circunferencia. Resulta que esta circunferencia corta al cilindro según esta generatriz. En ese punto y aquí en este punto. Hagamos otro plano, por ejemplo, el que pasa por aquí. El que pasa por la mitad corresponde a esta circunferencia y el cilindro corresponde a este punto. O sea que ya tenemos 2 puntos. Vamos a hacer uno, por ejemplo, por aquí. Entonces, el que pasa por aquí corresponde, por ejemplo, al plano tangente. El plano tangente tiene su proyección aquí, corresponde hacia el contorno del cilindro. Y vemos que la circunferencia sale de aquí. Hacemos la circunferencia y corresponde realmente a este punto. Entonces ya lo marcamos. Bueno, tenemos entonces ya ahí varios puntos de la curva. Teníamos este otro que era el de aquí. Y viene tangente ahí. Bueno, sale un poco rara por la falta de precisión, más bien esto tendría una forma de contorno con aproximación también hiperbólica. O sea, tendría más bien una forma parecida a una semihipérbola. Y luego la curva que corresponde a la circunferencia, el contorno del toro. Bueno, así obtuvimos varios puntos, este de aquí arriba, y bueno, y este sería el de la base. Bueno, pues esa sería la vista y lo que nos quedaría entonces sería la curva de aproximación hiperbólica, o sea que aquí tiene más curvatura y luego tiende a ser cada vez más recta, asintótica en el infinito. Y ahora tenemos esto y el cilindro sale tangente, por lo tanto aquí no hay nada, pero aquí debe existir la línea del contorno del cilindro. Bueno, pues esa sería la perspectiva de la figura, el alzado que obtuvimos, y vamos por último, para que se perciba un poco mejor, a dibujar aquí pues un poco la figura. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí oscuro por el contorno. Y aquí un poco más claro.
Bueno, pues esa sería la forma de... que al final quedó toda muy oscura, pero bueno, la forma de esa figura. Y vamos a marcar bien lo que quedaría el contorno aquí de la intersección de ambas superficies. Entonces incidimos aquí, por ejemplo, lo oscuro en la parte anterior y, por ejemplo, aquí. Y lo mismo aquí, por ejemplo. Bueno, pues como decíamos, se vería aquí en las discontinuas correspondientes al contorno del cilindro y lo mismo aquí, verticales, tangentes a la elipse, discontinuas y continua. Y luego aquí, continua y continua. Bueno, pues esa sería la intersección del toro y del cilindro vertical.